Buenos días. Qué gozo estar aquí todos juntos en esta mañana para poder aprender del Señor y poder escuchar su palabra. Para quienes no me conocen, mi nombre es Eddie, soy uno de los pastores de la iglesia y tengo el privilegio en esta mañana de poder traer para ustedes la palabra del Señor. Quiero pedirles que me acompañen al Evangelio de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 21 al 34. Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 34. Dice así la palabra del Señor. Marcos 1, 21. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, sacudiéndole con convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de Galilea. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a la casa de Simón y Andrés y Jacobo y Juan. Okay, muy bien. Voy a quitar porque si no parece un robot o esta cosa. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Vamos a hablar. Amado Padre, te damos muchas gracias, porque tú te has revelado a través de tu palabra. Te has dado a conocer de una forma clara y contundente a nosotros. No has dejado este mundo sin un testimonio para ti. Te damos gracias porque esta revelación tuya, oh Dios, tiene su máxima expresión en la persona de Jesucristo. Él es, sin duda alguna, el Hijo de Dios, aquel Rey que tiene todo poder y autoridad. Y yo te ruego que en esta mañana, Padre, podamos ver y no solamente ser asombrados por su autoridad, sino que también podamos ser cautivados por su persona. Te ruego que no solamente aprendamos cosas acerca de Jesús, sino que cada día lo abracemos más como nuestro Rey. Te ruego que no sea únicamente este intelecto en mi propia vida, sino que cada día Jesús sea más maravilloso, más asombroso, más cautivante, de forma que mi corazón lo anhele más que a cualquier otro. Padre, muéstranos, abre nuestros ojos, danos corazones sensibles para responder a tu Hijo precioso. Sé tú exaltado en medio de tu pueblo y que esta iglesia sea edificada por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Alguna vez has notado cómo cambia alguien o el comportamiento en una habitación cuando alguien importante entra en un sitio? Cuando una persona con autoridad, alguna persona famosa, alguna persona reconocida entra en algún sitio, inmediatamente las personas cambian, incluso hasta su postura, hasta su sentarse, su manera de hablar, su manera de pararse.
cambia simplemente porque una persona con autoridad, una persona importante o quizás una persona famosa ha entrado en la habitación. Esto ocurre en muchos ámbitos de la vida, pero la forma más visible donde lo vemos es en la vida militar. Muchos de nosotros no habremos hecho la mili, como decimos en España, no habremos prestado servicio militar, pero podemos relacionarnos con esta idea, podemos imaginarnos esta escena. Imagina unos soldados en una habitación sentados de forma relajada, simplemente hablando de forma casual o quizás jugando a las cartas, como aparece a veces en las películas. Están todos en posición de descanso hasta el momento en que entra un oficial de alto rango a la habitación. Inmediatamente cuando entra un general o un coronel, la postura, la actitud de estos hombres cambia. Se paran firmes rápidamente, levantan su mano en forma de saludo, reconociendo la presencia de aquel que tiene una autoridad y un rango superior a ellos. Pues no solamente en la vida militar, en la vida civil esto también ocurre. Espero que nunca hayan estado en un juzgado, pero si lo han estado sabrán que cuando entra el juez en la sala, todo el mundo se levanta para recibir a aquel que tiene autoridad para juzgar. O cuando estamos en una empresa y de repente aparece el director general de forma sorpresiva, los empleados inmediatamente acomodan su postura y comienzan a trabajar de una forma mucho más empeñada. Comienzan a parecer que están más ocupados porque están en presencia de aquel que es dueño de todo el negocio. Si esto ocurre con simples mortales, seres humanos comunes y corrientes, piensa por un momento qué ocurriría en un lugar si Jesús, el Hijo de Dios, el Rey que tiene todo poder y autoridad, entrara en una habitación. ¿Qué efecto crees que él causaría en las personas que están allí presentes? ¿Cómo crees que las personas reaccionarían ante su presencia? Cuando nosotros llegamos a Marcos capítulo 1, versículo 21, vemos exactamente qué es lo que ocurre cuando Jesús entra a un sitio y la gente reconoce inmediatamente el poder y la autoridad de este hombre. El Evangelio de Marcos nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios, no por medio de las enseñanzas de Jesús, sino por medio de lo que Jesús es capaz de hacer. Nadie en este mundo es capaz de hacer lo que este hombre hace. En otras palabras, lo que Marcos busca responder es: explícame quién es este hombre que tiene la capacidad de hacer todas estas cosas. Si no es el Hijo de Dios, entonces no hay respuesta para lo que él puede hacer. ¿Cómo justificamos las obras de Jesús si no es entendiendo que él es, no como cualquier otro hombre, sino Dios hecho carne? Y Marcos va a argumentar esto en esta sección de su evangelio al mostrar las cosas que Jesús hace tanto en la sinagoga como en la casa de Pedro. Marcos va a mostrarnos que Jesús es un hombre que enseña y reprende con toda autoridad, pero también uno que sana con todo poder. Así que quiero invitarte a que leas nuevamente conmigo los versículos del 21 al 28. Porque esta sección del Evangelio de Marcos se divide en dos escenas. La primera escena ocurre en Capernaum, en una sinagoga, y la segunda va a ocurrir en la casa de Pedro. Vamos a ver qué ocurre en esta primera escena, en los versículos del 21 al 28. Dice así: entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole grandes convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de Galilea. Una cosa muy diferente es
decir algo y otra cosa muy diferente es demostrar algo. Jesús, en los versículos 14 y 15, comenzó su ministerio en la región del Mar de Galilea, diciendo: el reino de Dios se ha inaugurado. Cristo afirmó que con su llegada el reino de Dios había llegado a esta tierra. Él afirmó que con su presencia el reino de las tinieblas tenía sus días contados. Ahora, una cosa es decirlo, otra cosa es demostrarlo. Y esto es lo que Marcos nos muestra en esta primera sección. El evangelio o el anuncio de Cristo del reino de Dios no llegó únicamente con palabras, con afirmaciones, llegó con poder y autoridad que pertenecen única y exclusivamente al Hijo de Dios. Por eso cuando llegamos a esta sección que ocurre en la sinagoga, Jesús pasa del mar de Galilea a una región que se llama Capernaum. Esta es una región que pertenecía a Galilea y que estaba al norte del mar donde Jesús había comenzado su ministerio. Jesús entra en un día de reposo, un sábado, a la sinagoga como era de costumbre y comenzaba a enseñar. Marcos nos va a mostrar una sorprendente evidencia de la autoridad del Hijo de Dios. ¿Cómo lo hace? Mira la reacción que hay de parte de los que estaban presentes escuchando hablar a este carpintero. Versículo 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Unos versículos antes, en el versículo 22 dice: y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto es algo que los evangelios, los 4 evangelios narran de una forma continua. En todos los evangelios vamos a mostrar, vamos a ver este contraste que los evangelistas hacen entre Jesús y su enseñanza y la enseñanza de aquellos teólogos de la época. Es decir, aquellos que eran maestros de la ley, aquellos que sabían toda la teología, aquellos que se habían leído y escrito todos los comentarios acerca de la ley, comparados con este hombre de aparente origen humilde, porque era un carpintero. Y no solamente Marcos, sino que Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, después de que Jesús da el sermón del monte, el evangelista Mateo registra lo siguiente: las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lucas va a decir lo mismo en el capítulo 4, versículo 32 de su evangelio. Dice: todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad. Y Juan, con un estilo muy particular y diferente, en Juan capítulo 7, versículo 46, dice: los guardias del templo le respondieron a los fariseos: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es decir, en el momento que Jesús comenzó a enseñar y a hablar, era evidente para todos que había algo diferente. Este no era un rabí cualquiera. Este no es otro maestro de la ley. Aquí hay un hombre que tiene autoridad. Ahora, ¿qué es acerca de Jesús lo que mostraba esta autoridad? ¿Acaso Jesús hablaba con un tono autoritario e imponente? ¿Acaso era su elocuencia? ¿Acaso era la forma en cómo aplicaba la ley? ¿Qué era acerca de Jesús lo que causaba tanta admiración? Estoy convencido por lo que dice la Escritura que no tenía nada que ver con las formas, sino con el contenido mismo de la enseñanza. En otros evangelios, Jesús repite la frase constantemente: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que aquel que odia a su hermano es culpable de asesinato. Jamás en toda la historia del pueblo de Israel un maestro de la ley se había atrevido a equiparar su interpretación de la ley, su comentario de la ley con la ley misma. Jesús da el mismo peso al Antiguo Testamento que a sus palabras. Él dice: esto escuchaste en la ley de Moisés. Yo,
con la misma autoridad de esta ley, te digo, esta es la interpretación correcta. En el Evangelio de Mateo se registra esto por lo menos unas 6 veces. Oísteis que fue dicho, pero yo te digo. Marcos lo va a mostrar de una forma diferente. Marcos va a mostrar esta autoridad de Jesús, no al repetir la misma fórmula de Mateo, sino que va a mostrar cómo Jesús en la práctica corrige la interpretación de la ley que tenían los fariseos y los escribas. En varias oportunidades, por ejemplo, hablando acerca del sábado. En Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, Jesús va a corregir la interpretación que tienen los fariseos acerca del sábado. Y escucha cómo dice Jesús acerca de sí mismo. Marcos 2, 27. Él continuó diciéndoles, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, es Señor aún del día de reposo. Esto lo hacía porque los fariseos lo criticaban, lo buscaban, porque él sanaba en el día de reposo. Y él dijo, escúchame, yo tengo autoridad por encima del día de reposo. Yo soy el Señor. Yo soy Señor del sábado. En Marcos capítulo 7, versículo 19, cuando había una disputa entre lo que contamina al hombre, Jesús va a decir, no es lo que entra en el hombre, es lo que sale del hombre lo que lo contamina. Y dice el versículo 19, esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. Jesucristo en su autoridad y poder declaró todos los alimentos limpios. Y los fariseos, los intérpretes de la ley, quedaron atónitos. ¿Cómo te atreves tú a decir que ahora podemos comer todas estas cosas? ¿Cómo te atreves tú a declarar todos estos alimentos limpios? ¿Cómo te atreves tú? ¿Con qué poder y autoridad? En Marcos capítulo 6 encontramos cuál era la causa de su duda. En Marcos capítulo 6, versículos 2 a 3, en su propio pueblo respondían de esta manera. Y muchos escuchaban asombrados, diciendo, ¿de dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que se le ha dado? Y estos milagros que hace con sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Es decir, lo que asombraba es que este hombre tenía la capacidad y se atrevía y la osadía de decir, yo tengo la misma autoridad que la ley, pero si eres un carpintero, no has ido a ningún seminario teológico, dime quién te ha discipulado. Nosotros seguimos a los grandes maestros de Israel, ¿tú a quién sigues? Y Jesús decía, yo no sigo a nadie, que yo soy el autor de la ley. Sin duda alguna, él enseñaba de una forma tal que el contenido de sus palabras demostraba que él era un hombre completamente diferente a los demás. Y esta es la comparación que enseña la Escritura. Jesús con todos aquellos que se supone que sabían más de la ley. Es decir, en todo Israel no ibas a encontrar a nadie que supiera más que estos hombres. Y aún así, cuando la Escritura los compara, dice, estos hombres, era evidente para la gente que estos hombres no tenían autoridad. Pero cuando Jesús enseñaba, la gente se asombraba. Algunos se escandalizaban y lo rechazaban. Otros lo reconocían como el rey de Israel. La reacción de las personas era clara. Quedaron boquiabiertos. Como cuando tú escuchas a alguien hablar o enseñar y dices, wow, qué buen profesor, qué buen maestro, qué buen abogado, qué buen político, cómo habla, cómo enseña, qué dice. Y la gente se sorprende por la capacidad oratória de la persona. Pero en el caso de Jesús no era elocuencia, era el contenido de sus palabras. Era la autoridad con la que él se presentaba a sí mismo como el Señor que tiene la misma autoridad que la ley. El asombro no les dejaba a ellos cerrar sus quijadas. Decían, ¿qué dijo? Espera, ¿escuché bien lo que dijo este hombre? ¿Es así? ¿Él se está aplicando a él el señorío sobre todas las cosas? La respuesta es sí. Pero como vemos en el pasaje, esta no fue la única reacción que hubo en la sinagoga. El versículo 23 nos muestra rápidamente la reacción de otro hombre. Pero este hombre no era un teólogo, este hombre no era un maestro de la ley, este hombre era un judío que asistía a la sinagoga para escuchar la ley de Dios, pero era un hombre que estaba completamente poseído por un espíritu. Mira lo que dice, versículo 23. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, ¿qué tienes con nosotros? No sé si has visto películas de guerra.
Una cosa que yo aprendí en las películas de guerra es que muchas veces el ejército o los soldados, cuando están en territorio enemigo, evitan disparar para no revelar su posición y no decirle al enemigo cuál es su posición, porque entonces ellos sabían de dónde el disparo y podían atacarlos. De la misma manera, este demonio estaba completamente encubierto. Estaba en la sinagoga escuchando la palabra de Dios. Estaba congregándose y escuchando el sermón. Y de repente, cuando escucha la voz inconfundible del Señor de los señores, no puede evitar destapar su guarda. No hay otra reacción posible para un demonio ante aquel que tiene toda autoridad que decir, susto, espanto, preocupación. Sabe lo que le espera. Sabe que no hay escondite, sabe que no hay argumento, sabe que no hay estratagema de Satanás que pueda en este momento hacer frente a este que está hablando. Y es entonces cuando este demonio comienza a hablar y a reconocer el poder y la autoridad de Jesús. Esta es la gran ironía de Marcos. La gran ironía del Evangelio de Marcos es que hasta los demonios reconocen quién es Jesús. Hasta los demonios saben, no tienen necesidad de preguntar quién es este. Esa pregunta que se hacían los hombres diciendo, ¿qué es esto? ¿Quién es este que habla de esta manera? Los demonios no tenían necesidad de eso. Podríamos decir lo siguiente, estos eran demonios de sana doctrina. Eran demonios que teológicamente estaban en lo correcto. ¿Te imaginas esto? Pues era verdad. La descripción que ellos hacen de Jesús es precisa y es bíblica. Tú eres el santo de Dios. Ellos reconocen la santidad y la divinidad de Jesús. Es decir, eres santo, eres sin pecado, tú eres perfecto y eres Dios, eres divino, eres el creador, eres el sustentador de las cosas. Esta es la afirmación teológica de un demonio. Podía articular la verdad mejor que tú y yo. Tenía una precisión teológica como la de un maestro de seminario. Eran doctores en teología. La gran diferencia es que este demonio lo hacía forzado por no poder resistir el poder del Hijo de Dios. Es decir, no había una actitud de reconocer voluntariamente el señorío de Cristo, sino con resignar de dientes diciendo tú eres el santo de Dios. Es decir, me opongo a ti, pero tu poder es mayor. Soy tu enemigo, pero no te puedo vencer. De ahí la preocupación. ¿Qué tienes con nosotros? Es decir, ¿por qué vienes a interferir con lo que yo estoy haciendo aquí en la sinagoga? ¿Por qué vienes a interferir con la obra de Satanás en oprimir a este hombre? ¿Acaso vienes a destruirnos? El demonio no solamente sabía teológicamente lo que era correcto acerca de Jesús, sabía la implicación. Mira, él estudió, aprendió y lo aplicó a su propia vida. Como tú eres Dios, yo soy demonio y me vas a destruir. Claramente sabía cuál era su destino. No había duda para él. Él no tenía incertidumbre. Él sabe que es cuestión de tiempo. En el momento que el reino de Dios es inaugurado en la tierra con la autoridad y poder del Hijo, el reino de las tinieblas comienza a tratar. Y por eso que este hombre endemoniado, controlado por este espíritu, comienza a decir, ¿acaso ha llegado ya el tiempo para que nos destruyas? ¿Ha llegado ya la hora? Pensé que tenía un poquito más de tiempo para poseer un poco más de gente. Tú eres el santo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús reprende al demonio con toda autoridad. Mira cómo responde. Versículo 25. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y salte. Cállate y salte. En el momento que Jesús, el Señor, dio la orden con su boca, este demonio, a quien nadie podía vencer, no tuvo más opción que doblegar su voluntad y abandonar el mundo. Piensa esto. Estaba congregándose con el pueblo de Dios, escuchando la palabra de Dios. A lo mejor algunos ni siquiera lo habían reconocido, o quizás sí, no nos dice nada de Cristo acerca de eso. Podemos inferir que quizás no lo habían reconocido, porque estaba allí.
Y no había nadie que pudiera liberar a este hombre del dominio de Satanás. Nadie era lo suficientemente poderoso y fuerte para doblegar la voluntad del demonio. Hasta que apareció Jesús. Entonces la gente comienza a decir, espera un momento, ¿cómo es que este hombre habla y el reino de las tinieblas, que oprime a la humanidad, que posee y descontrola todo, no tiene más opción que someterse? ¿Qué es esto? No se ha visto cosa alguna como esta. Jesús no tenía autoridad únicamente para explicar el significado de la ley, sino para someter al reino de las tinieblas a su propia voluntad. Tan pronto como Jesús dijo, vete, el demonio tuvo que obedecer. No antes sin causar el mayor daño que pudo hacer. Convulsionó al hombre, pegó a laídos y se fue. Pero ahora este hombre, que había sido dominado por las tinieblas, era completamente libre gracias al poder y la autoridad de Cristo, aún sobre Satanás. Más hermanos, a veces nosotros cuando vivimos en este mundo, sentimos y pensamos que el reino de las tinieblas ha ganado. A veces sentimos, y es casi imposible muchas veces pensar, no, Cristo ha vencido. ¿Por qué? Porque las malas noticias, la injusticia, la perversión, cuando la perversión es promovida tan libremente, cuando la depravación es celebrada en las calles, cuando la inocencia de los niños se les quiere robar para desviarlos del propósito de Dios, cuando la iglesia es perseguida, cuando el evangelio es prohibido, cuando los cristianos son asesinados, podríamos caer en desesperación y decir, Dios mío, ¿quién puede con esto? Y ciertamente, para ti y para mí, como seres humanos, no tenemos ninguna opción para vencer el reino de las tinieblas. Pero la gran noticia del evangelio para ti y para mí es que Cristo fue el que venció. Es decir, no tengo que pelear yo con Satanás. No tengo que luchar yo con las fuerzas del mal. Es Cristo, mi Señor, quien tiene todo poder y autoridad, quien lo hace. Y yo soy el benefactor de lo que Él hace. Yo simplemente recibo y celebro su victoria, pero la logra Él. Uno de los himnos más famosos de la Reforma Protestante es Castillo Fuerte, un himno que fue escrito por Martín Lutero. Y en una de sus estrofas, él dice lo siguiente: aun si están demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Mira cómo dice aquí: que muestre su vigor, Satán y su furor. Dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. ¿Sabes qué está diciendo este himno? Lo mismo que ocurrió en Marcos capítulo 1, versículo 21. Cristo derrotó el reino de las tinieblas. Sí, Satanás puede e intentará hacer el mayor daño posible, pero sabe que sus días están contados. Tú y yo podemos vivir confiados en un mundo caído porque la voluntad del Señor se cumplirá sin importar las acechanzas del enemigo. Ahora quiero que presten atención a la forma en cómo responde este endemoniado. Él está preocupado porque sabe que va a perecer en algún momento. Pero luego responde y dice, yo sé quién eres tú. Marcos no quiere dejar pasar este detalle. Porque es muy importante que entendamos que estamos frente a alguien que cambia completamente el entorno cuando él resucita. Nada ni nadie puede quedar indiferente a Jesucristo. Nada ni nada. O lo rechazamos o nos arrodillamos. O nos le oponemos o nos rendimos ante él. Cualquiera sea el caso, la voluntad de Dios será hecha. Esta obediencia y esta declaración teológica de este demonio no fue algo simplemente intelectual. Él conocía la verdad, pero este demonio en ningún caso era salvo. Y esta es la pregunta. Todos se asombraron. Discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Comanda y los espíritus obedecen. Tanta fue la sorpresa
y tanto fue el asombro que comenzaron a divulgar su fama por todas partes. Escucha esto era un día de reposo, era un sábado. Y dice el versículo 28, enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región de Galilea. Y esto nos lleva a nuestra segunda escena. Porque cuando Jesús sale de la sinagoga, después de enseñar y reprender con toda autoridad, él cambia de escena, deja la sinagoga para ir ahora a la casa de Pedro, la casa de Simón y Andrés. Este es el apóstol Pedro. Y entrando allí, toda la gente le seguía. Su fama se había extendido de tal manera que la gente quería saber dónde estaba este hombre. Ahí mismo en Capernaum, en la casa de Pedro, una vez más Jesús entra en una habitación y lo cambia absolutamente todo. En esta ocasión se nos dice que la suegra de Simón estaba padeciendo de una enfermedad, una fiebre que la tenía postrada en cama. Y mira esto. Los discípulos, habiendo sido testigos del poder y la autoridad de Jesús en la sinagoga, ahora ven el problema de esta mujer y dicen, no, vamos a decirle a Jesús. Sin duda alguna, aquel que tiene autoridad para expulsar demonios tiene poder para sanar la fiebre. Una demostración de Cristo de su autoridad y poder mayor nos convenció de que algo menor podía ser hecho. Y entonces ellos acuden a Cristo para que lo solucione. Mira el versículo 29. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés junto con Jacobo y con Juan. Versículo 30. La suegra de Simón, Pedro, estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. ¿Por qué crees que hablaron a Jesús? ¿Por qué no llamaron a un médico? ¿Por qué no llamaron a una abuela que tiene remedios caseros para todo? ¿Por qué no agarraron la cebolla, la mezclaron con miel y se la dieron para la fiebre? Amados hermanos, ¿a quién acudimos nosotros cuando tenemos un problema? La gente reconocía que Jesús tiene toda autoridad y por eso acudía a él. Era su autoridad y su poder lo que generaba confianza en las personas para decir, sí, sin duda alguna tú puedes resolver tu problema. Cuando tú tienes problemas, ¿a quién acudes? Yo creo que hay dos posiciones para ello. La primera de ellas es la autosuficiencia. Es decir, el engaño de creer que nosotros podemos resolver todo en nuestra vida sin necesidad de nadie. El engaño de que porque yo tengo un título o una cuenta o tengo mucha fuerza o soy joven o tengo muchas habilidades, yo soy autosuficiente e independiente. De hecho, esta es la realidad de todos aquellos que rechazan a Dios. Creen que pueden vivir y sostener su vida ellos mismos. Es decir, no necesito a Dios, yo puedo buscarme la vida solo. Esta autosuficiencia te lleva a pensar que no importa el problema que venga, tú puedes resolverlo. En ti está la fuerza. Pero ¿qué pasa cuando Dios trae algo a tu vida para mostrarte que tu autosuficiencia es simplemente una ilusión? Mira, no importa lo fuerte que tú seas. Puedes estar musculoso así como yo. Pero una fiebre de 38 o 39 grados te puede tumbar en cama y dejarte con escalofríos. No importa si tú tienes todo el dinero del mundo, un cáncer va a hacer que tu cuenta bancaria sea inútil. No importa si tú tienes seguros de vida, la ausencia de un ser querido te va a doler en el corazón. Cuando Dios trae cosas a tu vida para demostrarte que tu autosuficiencia es una ilusión, ¿a quién acudes? Esto es lo que los discípulos hacen y dicen, es una fiebre, no podemos resolverlo. Y si tú acudes a un médico y tú dices, tengo fiebre, los médicos muchas veces, después de hacer el diagnóstico dicen, tómate esto, o simplemente espera que se te pase. Huele un pañito de agua fría para que baje la temperatura. Pero muchos médicos no tienen la capacidad de resolver el problema. Jesús sí. Este hombre tiene poder para sanar toda la enfermedad. Y en esto nos demuestra que no es un rabino cualquiera, sino que es el Hijo de Dios que inauguró el reino de Dios con todo poder
de autoridad. ¿A quién acudimos cuando la situación nos sobrepasa? ¿Vamos en oración al Señor o intentamos llamar a nuestros comodines en esta tierra para que nos ayuden? Por eso el Salmo decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi ayuda? ¿De los montes? ¿De los amigos? ¿Del pastor? ¿Del hermano? ¿O viene del Señor sobre los cielos y la tierra? Lo que vemos es que Jesús inmediatamente, cuando recibe la noticia, nuevamente actúa. A él le informan y entra en acción. Nuevamente, una demostración de todo su poder. Mira lo que dice, versículo 31. Él se la acercó, tomándola de la mano, la levantó y la fiebre la dejó y ella se sonrió. Marcos es muy rápido en todo lo que dice. Él quiere ir al punto, ir al grano, no quiere extraerse con detalles. Él dice, esta mujer que estaba postrada en cama, Jesús vino, la sanó y estaba así. Inmediatamente. No fue un proceso largo. Jesús no le dijo, bueno, reposo, estás de baja un día. La tocó, inmediatamente la fiebre la dejó. Algo que ningún ser humano puede resolver, Jesús con todo su poder lo puede solucionar. Independientemente de nuestros esfuerzos, independientemente de nuestros remedios, siempre estaremos sujetos a este tipo de dolencia. En este mundo caído será siempre así. Pero Jesús muestra que Él puede vencer aún aquellas cosas que nosotros no podemos. Sea el reino de tinieblas o la consecuencia de este mundo caído a través de la enfermedad. Los discípulos de Jesús lo tenían claro. ¿A quién acudiremos? Lo decía yo en su oración pastoral. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos si solo tú tienes poder y autoridad sobre todas las cosas? Hablan con ella, responde la suegra de Pedro, inmediatamente al sentir el toque divino, siente cómo su cuerpo es restaurado. Y mira, la inmediatez con la que Marcos lo cuenta. Marcos lo cuenta con inmediatez para mostrarnos su punto. Él dice, se la acercó, la tomó de la mano y la fiebre la dejó. Es instantáneo. Vamos a ver esto constantemente en el Evangelio de Marcos. Veremos cómo una mujer con un flujo de sangre lo tocará e inmediatamente va a dar el flujo de sangre. Veremos como una niña muerta, inmediatamente al escuchar su voz, va a despertar, volver a la vida. Es decir, la autoridad y el poder de Jesús actúan de manera efectiva. No hay dudas. Esta mujer, que estaba débil y quebrantada, sintió nuevamente sus fuerzas. ¿Cuál fue su respuesta? Ella le servía. Es interesante que Marcos mencione ese detalle. ¿Por qué lo haría? Yo creo que por dos cosas. En primer lugar, para demostrar la efectividad del poder de Jesús. Es decir, fue evidente que alguien que estaba en cama inmediatamente se levantó con energía suficiente para servir, para actuar, para hacer. Cuando tú y yo estamos en una fiebre, todavía a veces nos duelen los músculos, los huesos, y nos estamos recuperando poco a poco. En el caso de ella, inmediatamente comenzó a servir. Es decir, está claro que el poder de Jesús es efectivo. Pero en segundo lugar, creo que esta mujer le servía también en agradecimiento. Es decir, ella pudo haber dicho, gracias, me siento mejor, me voy al mercado. O seguir con su vida, o hacer cualquier otra cosa. Pero en agradecimiento a la gracia que había recibido de parte de Dios, esta mujer ahora las fuerzas que le habían sido devueltas las ponía al servicio de Cristo. Y yo quiero decirte algo, hermano. De la misma forma que esta mujer fue restaurada en su salud, tú y yo hemos sido restaurados espiritualmente. Tú y yo que teníamos muerte espiritual en nuestros delitos y pecados, hemos recibido ahora vida eterna. Y hemos recibido no solamente vida, sino dones, talentos, fuerza, recursos para ponernos a disposición de Dios. Y esto es lo segundo que quería resaltar. Por un lado tenemos la autosuficiencia, pero por otro lado tenemos la autocompasión. Es decir, a veces nos quedamos tan quebrantados en nuestra situación de pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, que mal lo pasé, que mal lo pasé, que mal lo pasé, que Dios está actuando en nuestro corazón, está actuando en nuestra vida y nosotros somos incapaces de ver lo que Dios nos está dando para dar a los demás.
esta mujer inmediatamente sintió fuerza, se levantó de la cama y empezó a salir. No sirvió para recibir fuerzas. Recibió fuerzas y luego sirvió. Fue una respuesta a lo que Dios hizo en su corazón. Yo te pregunto, ¿cómo estás respondiendo a lo que Dios hace en tu vida? ¿Estás tan enfocado en tu problema, en tu situación, en tu fiebre, en tu cama, en tu dolor, que eres incapaz de ver que Dios está actuando en tu vida para el beneficio de otros y para su gloria? Esta mujer respondió de esa manera. Ella no se guardó el milagro para sí y dijo, bueno, ya está. Ahora soy libre para hacer lo que yo quiero. En gratitud a su Señor, le sirvió. Igual que nosotros. En gratitud a nuestro Señor debemos servirle a su reino y a su iglesia. Lo mucho o lo poco que Dios nos haya dado, lo mucho o lo poco que Dios esté haciendo en nuestra vida, es suficiente para nosotros poder servir. Y si no estás convencido de eso, mira la suegra de Pedro. Le quitó una fiebre y empezó a servir. Así responde esta mujer, así debemos responder nosotros. Quienes hemos sido restaurados por el poder de Cristo debemos vivir, servir a Cristo en gratitud. Pero este no fue el único milagro que ocurrió en la casa de Pedro. Este fue el inicio de muchos milagros que Jesús iba a hacer a lo largo de todo su ministerio. Y de nuevo, la misma respuesta a la pregunta de por qué este hombre es capaz de hacer todo esto es porque es el Hijo de Dios. Tan pronto como terminó el día de reposo, en el versículo 32 se nos dice que toda la gente vino a él trayéndole ¿qué? Todos los enfermos y todos los endemoniados. Mira esto, versículo 32. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol. ¿Por qué diría eso? Porque durante el día de reposo la gente no podía llevar ninguna carga. Estaba prohibido, porque era considerado un trabajo. Por lo tanto, no voy a cargar a este enfermo que tengo que arrastrar porque es una carga que estaría violando el día de reposo. Pero tan pronto como sonó la hora, inmediatamente cogieron a sus enfermos, a sus endemoniados y dijeron, vamos, hay un hombre que te puede hacer libre. Esta fama que nos habla en el versículo 28 es evidente luego en el versículo 32. Su fama se recorrió. Escucha esto ocurrió en un solo día. En el día de reposo que Jesús entró a la sinagoga en Capernaum. Ese mismo día, al finalizar la tarde, la gente empezó a traer ya de una vez todos los enfermos y los endemoniados. En un solo día, su fama se había extendido de tal manera en toda Galilea que la gente venía de todas las regiones para que este hombre lo sanara y lo liberara de la fuerza de Satanás. Nos debe llamar la atención la gran cantidad de endemoniados que se manifestaron en esa época. Cuando leemos los evangelios, decimos, madre mía, ¿cómo había endemoniados en esa época? Y la realidad es que estoy convencido de que esto ocurrió particularmente para demostrar el poderío de Cristo sobre Satanás. Es decir, no importa cuántos endemoniados vinieran. En algún episodio le dijeron, somos una legión porque somos muchos demonios aquí. Entonces, este Hijo de Dios tiene todo poder y autoridad para vencer a cualquier enemigo. ¿Qué dice el texto? Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Y no los dejaba hablar porque ellos sabían quién era. Jesús sanó todo tipo de dolencias. Daba igual, leproso, con fiebre, no había gravedad de enfermedad, no había grado que para Jesús representara realmente un reto. Él podía sanar con un toque o con la voz a quien quisiera de lo que fuera. El Evangelio de Marcos nos muestra las obras de Jesús como su principal argumento para demostrar que Él es el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder ante esto? ¿Cómo vamos a responder tú y yo ante tal demostración de autoridad y de poder del Hijo de Dios? ¿Cómo vamos a responder ante esta asombrosa autoridad del Hijo de Dios? Pero hay un par de formas que creo que podemos hacerlo. En primer lugar, si Cristo tiene toda autoridad, su palabra es la autoridad. Y tú y yo debemos someternos a su palabra. Esta semana en redes sociales he visto una imagen de estas que se viraliza mucho, donde hay dos caminos, cada camino tiene un cartelito. Hay un camino muy poblado, con mucha gente transitando por él que dice, yo creo en Dios. Y por otro camino hay
2 o 3 personas caminando y dice, yo obedezco a Dios. Y sí, es una imagen, no está en la Biblia, pero creo que refleja una realidad. Muchas personas dicen ser creyentes de labios y dicen, sí, sí, yo creo en Dios. La pregunta ¿es Dios quien gobierna tu vida? ¿Realmente es su palabra la autoridad en tu vida? Porque la obediencia no es para salvación, pero es la evidencia de la salvación. Cuando nosotros obedecemos a Dios con agrado, lo hacemos porque Él nos amó y respondemos a Él de esta manera. Lo que Cristo dice no es simplemente para que quede aquí, en nuestra mente, y aprendamos cristología. Esto no es una clase de historia. Amado hermano y amigo que nos visitas hoy, esta información que nosotros estamos dando no es únicamente para que tú digas, ya sé lo que cree este grupo religioso. No, lo que te estamos diciendo es, quien vino hace 2000 años es el creador del universo. Quien vino hace 2000 años es el rey y dueño de tu vida, aunque tú no lo quieras reconocer. Y este rey y dueño de tu vida te invita a su reino por medio del arrepentimiento y la fe. Y Él te ordena diciéndote, ven a mí y yo perdonaré tus pecados. La pregunta es si nos vamos a someter a ese mandamiento de Cristo, de venir a Él, reconociendo toda nuestra culpa, toda nuestra maldad, y reconociendo que solamente en Él tenemos esperanza de vida eterna. Si Él es la autoridad, si Él es aquel que dice la verdad, si es Él la verdad misma, cuando Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces tiene razón. Cuando Él dice nadie puede venir al Padre si no es por mí, entonces tiene razón. La pregunta es, ¿vamos a someternos a su palabra y reconocerlo como la única esperanza de nuestra vida? Si Jesús tiene toda autoridad, entonces tú y yo debemos someternos a su palabra, porque su palabra es la verdad. Pero en segundo lugar, creo que este texto nos ayuda también a confiar en el poder de Cristo sobre el mal. Y cuando pensaba en esto decía, bueno, hay muchas maneras en las que podemos aplicar este texto a nuestra vida. Que Jesús es soberano sobre el mal. Puede aplicarse de muchas maneras en nuestra vida. Puede ser en medio de nuestro sufrimiento, puede ser en medio de la desesperanza, puede ser llevándonos a anhelar la vida eterna. Pero yo creo que la aplicación más directa del texto es en la evangelización. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús está anunciando la llegada de su reino y está anunciando la finalización del reino de las tinieblas. Jesús está evangelizando y muestra su poder y autoridad al Él deshacer las obras de Satanás que tiene cautivo al ser humano en la oscuridad. Por eso creo que el texto, una de las formas más claras que podríamos aplicarlo sería en la evangelización. Tú y yo podemos compartir el mensaje del Evangelio con la certeza de que vamos a tener éxito. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tiene el poder suficiente para liberar a aquellos que están engañados por las mentiras de Satanás. Jesús tiene el poder suficiente para deshacer las obras de Satanás sobre la humanidad. Pablo dice que si el Evangelio está encubierto, es porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente para que naturalmente no lo puedan ver. Es decir, las personas en su estado natural están ciegas, pero hay alguien que tiene el poder y la capacidad para quitarnos esa ceguera, y ese es Jesucristo. A veces tú hablas con personas y dices, Señor, ¿qué le puedo decir a este hombre o a esta mujer para que crea verdaderamente el Evangelio? Amado, te voy a decir algo, predícale el Evangelio. Porque el poder no está en tu argumento, el poder no está en tu persuasión, el poder está en Cristo que rescata de la oscuridad. Por eso cuando tú y yo vamos a evangelizar y vamos a predicar este mensaje, lo podemos hacer con confianza, sabiendo que nuestro rey va a deshacer la obra de Satanás. Y él salvará conforme a su voluntad. Y finalmente, creo que debemos también confiar en el poder restaurador de Cristo. Sométete a su palabra, confía en su poder sobre el mal y confía en la efectividad de su poder para restaurar tu vida. Cuando vemos la vida de la suegra de Pedro, vemos una mujer quebrantada completamente, dominada por la dolencia, pero Cristo viene trayendo una restauración
física, pero yo creo que no solamente física, porque esta mujer inmediatamente comenzó a servir. Es decir, algo en su corazón reconoció que este hombre era diferente. Sí, el milagro que había recibido. Pero cuando tú vas al médico y el médico te cura, tú no le empiezas a servir al médico. Tú no comienzas a dedicarle tu vida a ese médico, aunque te haya operado y te haya quitado el mal. Esta sanación, sin duda alguna, había demostrado en ella que este era el Hijo de Dios, que podía restaurar no solamente su salud, sino su corazón de todo el dolor y las heridas que el pecado causa en los hermanos. Vamos, hermanos, el Evangelio de Marcos nos muestra de una forma impresionante las obras de Cristo. Él dice, aquí está, mira lo que es capaz de hacer. Ahora, nuestra tarea es responder, ¿por qué este hombre hace lo que hace? Este poder y autoridad son tan evidentes que ni la enfermedad ni los demonios pueden resistirse. Cuando Cristo actúa y entra en la habitación, todo a su alrededor cambia. La pregunta es, cuando Él entra en contacto con tu vida, ¿cómo tú respondes? Podemos rechazarlo o aceptarlo, pero jamás podremos quedar indiferentes al Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, cuán precioso es con el Señor Jesucristo. Tales demostraciones de autoridad y poder no solamente nos dejan asombrados, no solamente nos muestran lo que es verdad acerca de Jesucristo, sino que causan en nuestros corazones un impacto, una reacción que nos lleva a cuestionar y decir, ¿qué es esto? ¿Quién es este hombre que es capaz de hacer todas estas cosas? ¿Quién es Él? Yo te ruego, mi Dios, engrandece a Cristo en nosotros. Engrandece a Cristo en nuestras mentes, en nuestros corazones. No solamente intelectualmente, sino que podamos responder ante su persona sirviendo y entregándole con total devoción nuestro vida. Y Dios, hay alguien aquí que no conoce verdaderamente a Jesucristo, sino que Jesucristo es simplemente una idea teológica en su mente. Yo te pido que esa información transforme su corazón. Yo te ruego que no dejes a nadie aquí simplemente con un conocimiento correcto acerca de Jesús. Yo te pido que todos podamos responder diciendo, rindo mi vida al Hijo de Dios ante su asombrosa autoridad, reconociendo todo su poder y señorío. Cambia nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.